Y va a dar un servicio. Ahí tenemos un recipiente con agua, obvio, ¿no? Un recipiente. Pero le tiene que dar servicio a un equipo, a un proceso. Por eso le repito que es muy importante el perfil del profesor que da flujo, porque algunas veces se pierden entre tanta información. Es como si queremos dar fenómenos de transporte y desde el punto de vista matemático, pues tendría que empezar yo con tensores, con un momento de Cauchy, con las cosas así que nos hablan de una multiplicación tensorial, y cuando nosotros no somos ese tipo de ingenieros, somos ingenieros químicos industriales y queremos dar un servicio. Entonces aquí por aquí vamos a tener, por ejemplo, voy a poner aquí una letra P de proceso. Aquí vamos a tener nuestro proceso, y en este proceso requerimos un servicio que es agua, y que se supone que el agua pues primero va a venir a través de una válvula, después va a llegar aquí a una bomba, después va a subir hasta un proceso. Aquí tenemos otra válvula, algunas válvulas de compuerta, otras válvulas de globo, y van a dar el proceso. Entonces nosotros necesitamos el servicio de agua a nuestro proceso, pero el agua, pues el nivel del líquido pues no va a ir directamente con la misma presión. Tenemos que presurizar en este caso al agua para empezarla a mover y llevarla a ese proceso. Entonces lo que realmente requerimos, ¿verdad?, es básicamente un compresor. Le voy a poner una C de compresor, y vamos a comprimir el aire. A través de esto más barato es meter aire, y empezamos a comprimir este aire. Empezamos a comprimirlo. Aquí le voy a poner aire. Vamos a empezarlo a comprimir. ¿Con qué finalidad? De que a la hora de ir comprimiendo el fluido, que es el aire, con el aire al agua, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigir el agua hacia un servicio, ¿verdad? Lo vamos a meter acá. Pero si nosotros empezamos a comprimir el aire sobre el fluido, pues vamos a perder una propiedad, y debemos de conocer esa propiedad, porque si esa propiedad es demasiado alta presión, podríamos, o demasiada fuerza, primero podríamos romper todo lo que se refiere a las juntas, a la tubería, a todas estas juntas que tenemos acá, o a las tuberías, o a los pequeños a los aislantes que tenemos para todos sus equipos. Entonces tenemos que controlar la presión, y para la presión pues normalmente podemos usar, fíjense bien, podemos ocupar un medidor de presión. Voy a controlar paso a paso con un medidor de presión, es decir, que puedo colocar aquí un medidor de presión que se conoce como manómetro de carátula, y con eso puedo ir controlando la presión. Si llega a un máximo, entonces hasta ahí lo paro, porque si yo sigo presurizando el aire para meterla al proceso, esto tiene una presión máxima para soportar, entonces podríamos nosotros romper todas esas tuberías o las soldaduras. Entonces lo que se hace es colocar normalmente un manómetro de presión. Ahorita, para empezar nosotros, antes de colocar el manómetro de presión, vamos a colocar nosotros un manómetro para empezar a entender ese fenómeno de cómo trabaja ese manómetro de presión. Y otra forma de colocarlo es a través de un tubo que se conoce tubo en U. Entonces podemos tener dos tipos de manómetros: los manómetros que son de carátula o manómetros tipo U. Entonces los manómetros tipo U, realmente, como dice su nombre, son unas U, es un tubo en forma milimétrica. Aquí voy a exagerar el tamaño, no van a ser ustedes tan grandes, parecido a lo que tengo yo acá. Este es un tubo en U, y después vendría otro tubo en U, ¿verdad? Algo así. Creo que también así, según está el corte en el esquema que estoy mostrando. ¿Sí? Más o menos así está, ¿no? Es un doble tubo. Y entonces en ese doble tubo se supone que el agua empieza a entrar por acá. Y empieza a ascender hasta cierta altura. ¿Me ve hasta dónde? Un poquito abajo, ¿no? Del nivel de líquido. Hasta acá. Después, para practicar, vamos a utilizar un fluido que va a ser el aceite.
Este aceite va a tener una columna también de aceite, lo voy a poner aquí en verde. Este es aceite, y vamos a llevar nosotros este nivel. Y todo esto va a estar lleno de aceite hasta cierta altura. Vamos a poner aquí. Y después viene otro fluido, al cual va a estar llenándose de mercurio. Entonces a estos manómetros se llaman manómetros tipo U multifluidos. Entonces es un manómetro tipo U. ¿Ok? Lo repito, puede ser un manómetro de carátula o también puede ser digital. Luego ponemos un manómetro tipo U. Ahorita vamos a trabajar con un manómetro tipo U. ¿Ok? Bueno, para eso nosotros necesitamos que el aire, cuando empiece el aire, pase. Cuando entre el aire acá, va a impulsar el agua y va a empezar a mover, vamos a controlar el manómetro. Pero nosotros tenemos que volver a llenarlo de agua. Entonces, ¿dónde va a tener que ir otra vez el agua? Pues debe de haber un proceso para volver a llenarlo de agua. ¿Okay? Y entonces otra vez se llena de agua y entonces esto se descomprime. Pero ¿de dónde va a salir el aire? Entonces hay una válvula que se llama válvula de seguridad. Esta válvula de seguridad se coloca con la finalidad que esta válvula podamos sacar ese aire. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Primero se llena el tanque, pero ¿dónde va a salir ese aire? Tiene que salir con la válvula de seguridad. Después nosotros presurizamos, se cierra la válvula de seguridad, se presuriza. Si es demasiada presión, pues entonces aquí se abre ese sistemita para que no se rompa el sistema de flujo. Mientras que mantenerlo así, mantenemos nosotros una cierta presión. Y entonces en el dibujito, pues solamente aparece una mano, una válvula, y entonces dice lo siguiente, fíjense bien, tenemos que calcular cuál es la presión manométrica, pero para eso debemos de encontrar nosotros dos tipos de presión. A toda acción corresponde una reacción, y entonces tenemos que colocar un punto de origen. Normalmente esa técnica, como no la inventé, la inventó el señor Bernoulli, el señor Pascal. Él diseñó esta técnica para poder resolver estos tipos de problemas. Y la primera pregunta, es ¿cómo empezamos a hacer un análisis? Cuando hicimos fenómenos de transporte, siempre en el punto de origen se coloca donde está el vector de velocidad máxima. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es aquí la solución para este ejercicio? Bueno, la solución es colocar un punto de origen, donde las sumatorias, recuerden que solamente estamos manejando el eje del H, es la presión. Entonces puedes tú colocar el punto de origen donde tú quieras, en la posición de que tú quieras. Por ejemplo, lo puedes colocar acá, entre un fluido y otro fluido, aire, agua. O lo puedes colocar acá, entre el aceite y el agua. Lo puedes colocar acá, creo que este es mercurio, entre el mercurio y el agua. Vamos a poner HT, mercurio. O lo puedes colocar hasta acá. Pero acá, recuerda que como es un sistema abierto, por esto que abierto, aquí tenemos una presión que es para nosotros la presión atmosférica. ¿Sí? Tenemos una presión atmosférica. Ahora, si tú colocas un punto, tú puedes seleccionar cualquiera de estos puntos para poder hacer un balance. ¿Okay? Para practicar, por ejemplo, no sé aquí en el libro cuál punto puso, pusieron el punto acá. Para practicar lo voy a hacer con este punto y después lo voy a cambiar con cualquier otro punto. Entonces, el balance va a ser del punto número 1, y vamos a hacer todo el balance hasta el punto número 2, entradas y salidas. Bueno, lo que tenemos que hacer antes que empecemos, por favor, mucho cuidado, porque después ustedes te van a agarrar mucha velocidad, pero al rato no tienen esa velocidad y lo hacen mal. Primero se hace un balance, fíjense bien. A toda acción corresponde una reacción, pero todo en forma vertical, es decir, que todo hasta acá va a ser todo lo que pase en forma vertical, va a ser nuestro balance 1. Entradas contra salida. En fenómenos de transporte usamos la palabra entradas menos salidas más lo que se acumula igual con 0. Y este sería nuestra ecuación número 1 y este es la ecuación número 2, ¿no? Las entradas y las salidas.
Si esto es cierto, y lo estamos haciendo en función de presión, entonces de este lado, del lado izquierdo, nos queda la presión. Recuerden que en física todo es la presión absoluta número 1, igual a la presión absoluta número 2. ¿Ok? Ya tenemos las presiones actuales. Pero ¿de quién está compuesta la presión absoluta? De la presión que manométrica más atmosférica. Entonces, aquí yo donde voy a ver la presión absoluta. Bueno, entonces, si este va a ser mi punto número 1, que es mi referencia, yo lo que tengo que hacer en la parte superior sería mi presión. Voy a calcular yo la presión manométrica que tiene el aire. Es decir, que aquí entonces yo tengo una presión atmosférica. Para cuando tengo la válvula abierta o cerrada, tengo una presión atmosférica, y aquí tengo una presión manométrica, que es la que está impulsando al aire para que el agua venga a moverse. Y entonces esta presión absoluta 1 realmente es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Y cómo le ponemos? Como subíndice 1. ¿Ya lo vieron? Este es el punto 1 en forma vertical. Del lado derecho, nosotros podemos hacer lo siguiente. Tenemos la presión, sería la presión manométrica de quién absoluta, 2 de quién sería formada por toda la presión manométrica. Recuerden que son hidrostáticas y las hidrostáticas son manométricas. Aquí tenemos la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Y cuál debería ser la presión atmosférica? Esta, ¿dónde quedó? En el punto 2, hacia la derecha, hacia el número 2. Hay algunos ingenieros o algunos tipos que por ejemplo, que no dan fenómeno del transporte. Y entonces ellos dicen, es que este es un sistema cerrado, no hay presión atmosférica, entonces eliminas acá y dices, esta es la presión atmosférica 1 y la presión atmosférica 2. No, eso es un error. Siempre tenemos que hacer un punto de origen y sumar nuestras condiciones absolutas. Presión absoluta 1 en vertical, todos estos que estén acá, y presión absoluta número 2. A partir de acá, todos son nuestras presiones manométricas más la atmosférica sería nuestra absoluta. Ahora, ¿de quién está compuesta nuestra presión atmosférica, presión manométrica? Del lado 1. ¿Qué fluido solamente tenemos? El aire. Entonces ese 1 se va a convertir en la presión manométrica del aire más la presión atmosférica. Yo no le voy a poner 1 porque no es del aire, es una presión que está en el sistema. Si esto es cierto, ahora ¿de quién está formada? En verticales, a partir del punto número 1, los fluidos que tenemos aquí. ¿De quién estaría formada la presión manométrica 2? Del agua. Sería la presión manométrica ¿de cuál? Del agua. ¿En qué punto? Punto 2, si es necesario, más la presión manométrica ¿de quién? Del aceite. Del aceite, le vamos a poner AC, ya no tenemos otro aceite del otro lado, más la presión hidrostática manométrica ¿de quién? Del mercurio, más la presión atmosférica. ¿Ya lo vieron? Cuando hacemos la forma algebraica, los matemáticos, pues sabemos que la presión atmosférica está positivo, la pasamos para acá, negativo, la pasamos para acá, negativo, se elimina, ¿no? Matemáticamente se elimina. Pero físicamente, ustedes saben, ya vimos un ejercicio en la anterior clase, que esas presiones manométricas, ¿cómo son? Iguales. Y que si tuviéramos un tubo abierto a la atmósfera, pues, básicamente se elimina. ¿Ok? Se elimina, es decir, que este es un sistema abierto. Si este es un sistema abierto y vamos a estar trabajando con que este aire sube y baje, tenemos nuestra válvula abierta. Y entonces ahora vamos a calcular nosotros lo que nos pide el problema. Dice, determine la presión manométrica del aire. Manométrica del aire. Se supone que la manométrica del aire debe ser superior a una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio. Entonces vamos a calcular la presión manométrica del aire y va a ser igual. ¿De quién está formada la presión manométrica? Del agua. Entonces empezamos a aplicar nosotros el teorema de Pascal, porque estamos hablando de
fluidos. Y empezamos con el fluido que es el agua. Pero para el agua empezamos. ¿Cuál sería el teorema de Pascal? Bueno, tenemos la densidad, la gravedad y la densidad de H del agua. No le voy a poner ya agua. Más la densidad. ¿Qué otro fluido tenemos? Tenemos agua, tenemos aceite, densidad, gravedad y la delta de H del aceite, más la densidad, la gravedad y la delta de H de ¿quién? El mercurio. Ya lo vimos, no copio, cero el pimiento. Bueno, si todos se dan cuenta, tenemos una constante, esa constante. Pero antes de empezar con esas constantes, tenemos que ver que esta cosa que está aquí nos da una pendiente. Esta nos da una pendiente y una pendiente. Y si tenemos la pendiente, ya tenemos un punto de origen. ¿Cuál es nuestro punto de origen? El punto que está acá. Este puntito que está acá es el punto número 1. Y entonces empezamos. Si la teoría nos dice, nos es correcto, cuando nosotros vamos hacia abajo, de líquido a líquido, o sea, del nivel del agua al nivel del agua, tenemos una pendiente negativa. O simplemente el valor de Y hacia abajo es un signo negativo. ¿Ok? Si ya tenemos ese valor de Y. Entonces, esta pendiente que tenemos por su forma o por el eje de la Y, tenemos una pendiente negativa. Y entonces, esta delta de H toma el valor del signo negativo, no la gravedad ni la densidad, sino la letra H. Después vamos a seguir con el aceite. Vamos a buscar el aceite y aquí empieza el aceite, aquí está la interfase y todo es aceite. Y entonces empezamos y trazamos del punto que ahora va a ser nuestro origen, se llama punto flotante. Entonces en el libro de biología dice punto flotante. ¿Cómo son las Y o cómo es la pendiente? También es negativa. Entonces buscamos al aceite y este menos por el más nos da menos. ¿Ok? Y ahora continuamos acá. ¿Qué fluido sigue? Mercurio. Y tenemos una pendiente positiva, o los valores de Y como son positivos. Y entonces positivo por positivo nos da positivo. Y nosotros tenemos ya nuestra ecuación. ¿Tienen alguna pregunta? Y eso es todo. Todo lo demás es sustituir. Oiga, maestro, ya aquí la sustitución ya depende de muchos de ustedes, porque algunos sustituyen mal y tienen mal los datos. Entonces, ¿tiene hasta aquí algún comentario? Bien. Ahora vamos a suponer que alguno de ustedes no quiera suponer este valor. Vamos a suponer que no quieren ustedes poner este punto de origen. ¿Ok? Vamos a cambiar punto de origen. Entonces, en el punto de origen, esto muchas veces lo hizo Bernoulli hasta que le salió, ¿no? Como dicen, hasta que le salió. Vamos a suponer que alguien de ustedes sugiere otro punto. ¿Cuál punto le gustaría a usted? Entre el agua, entre el aire y el aire y el agua ya lo hicimos. Aceite y agua. Entre aceite y mercurio. O aceite y mercurio. Bueno, vamos a suponer que sugerimos el aceite y mercurio. Fíjense bien, estoy poniendo otro punto de origen. Si ese punto de origen, yo digo lo mismo que hace ratito, hago mi balance, acercarse el número 1, a toda acción corresponde una reacción, tenemos la presión absoluta número 1 igual a la presión absoluta número 2. Ajá. Ahora voy a hacerlo con otro color para que no se confundan. Y entonces lo vamos a hacer acá. Entonces me dice que la presión absoluta 1 es igual a ¿qué? A la presión manométrica más la presión atmosférica. Esta que está acá es esta. Ok, estoy tomando el punto de referencia ahí. Después seguimos igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Sería la posición número 2, que sería este que está acá. Si ya sabemos esto, pues así fácil. Simplificamos acá, porque son igual. Pero ¿de quién está formada la presión manométrica? 1. Entonces empezamos. Este es nuestro punto de origen. ¿Qué fluidos tenemos? Aceite. Fíjense bien. Presión manométrica del aceite. ¿Qué más? Después tenemos
más la presión manométrica del agua. Ajá. ¿Qué fluido sigue? Aire. Presión manométrica del aire. Ese sería para a partir de este punto hacia la izquierda, todos en vertical. Del lado derecho, ¿qué nos queda nada más? La presión ¿qué? Manométrica del mercurio. ¿Ok? Ya cuando tenemos eso, ¿cuál es la variable que estamos buscando? Probablemente cuál estamos buscando. ¿Qué vamos a calcular nosotros? Porque aquí empezamos calculando la presión manométrica del aire. Ya no hubo necesidad de despejarla. ¿Ok? Eso te da un tip. Si mientras más hagas tu balance cerca del fluido que quieres calcular, es más fácil de despejar y evitar los despejes. Sin embargo, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Despejar. ¿Ok? Y entonces nos queda la presión manométrica del aire es igual. Tendríamos la presión, ajá, este es del agua. Primero para que quede como esto. Está positiva, pasa a negativa y tenemos menos la presión manométrica del agua. ¿Sí? ¿Cierto? Después este está positivo, pasa a negativo, la presión manométrica del aceite. Después ya tenemos de aquel lado la presión más la presión manométrica del mercurio. ¿Ya la tenemos ahí? Ya que tenemos todas las presiones, ahora vamos a usar el teorema de Pascal. Entonces el teorema de Pascal nos dice que la presión manométrica, aquí no la vamos a convertir en el teorema de Pascal, porque nos están pidiendo básicamente como tal la presión manométrica. Y la del agua sería el valor de la densidad, la gravedad y la delta de H del agua. ¿Ok? Otra vez la densidad, la gravedad y la delta de H del aceite. Y aquí tenemos la densidad, la delta de H del, la gravedad, o la delta de H de quién? Del mercurio. Pero aún así no le he puesto signos. Vamos a ver los signos. Si esto es cierto, aquí está el agua. Entonces, si aquí está el punto de origen, vamos a subir, vamos a colocar el punto flotante al fluido que sigue, que sería el aceite, ¿no? ¿Qué signo debe de llevar? Positivo. Más por menos, pero vamos a ver, esta es la del aceite. Otra vez, más por la del aceite, más por menos, menos. ¿Okay? Ahora, continuamos acá. Ahora seguimos con el agua. De este punto a este punto del nivel del agua. ¿Qué signo debe llevar? Positivo. Y entonces otra vez manejamos positivo para el agua, positivo por negativo, negativo, ¿no? Y después vamos a trabajar con el hacia la derecha. Este tiene una pendiente como positiva, o un valor de bien positiva. Positiva para el mercurio por positiva nos da positiva. Y si se fijan, la ecuación que tenemos ahí arriba con la ecuación que tenemos aquí abajo, ¿cómo son? Igual. Entonces, lo único que tenemos que es sustituir, y ese es el problema que tengo con mis alumnos. No saben sustituir. ¿Tienen algún comentario? Y así podemos cambiar cualquier punto, colocarlo acá, y nos tiene que dar la misma expresión matemática. Y entonces ahora lo único que nos queda es ¿qué? Sustituir. Entonces, básicamente vamos a sustituir cualquiera de las dos ecuaciones, pues nos tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a calcular la presión manométrica del aire. Y si esto es cierto, tenemos un común denominador. Para ser más sencillo, esto es la gravedad. Y aquí tenemos solamente el valor de la densidad, la delta de H, en este caso sería este del agua, ajá, menos la densidad, la delta de H del aceite, más la densidad y la delta de H del mercurio. Y colocamos las propiedades que nos dice el ejercicio. La presión manométrica del aire debe ser equivalente a ¿cuánto vale la gravedad de la Tierra en el sistema internacional? 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y lo vamos a multiplicar por menos la densidad del agua, que ya nos da el ejercicio, 1000
1000 kilogramos de masa sobre metro cúbico y lo vamos a multiplicar por qué altura. ¿Cuál es la altura que tiene el agua? Entonces ahí se va manejando un H, ¿no? Creo que este es el valor de H1. ¿Cuánto vale el valor de H1? Que es la diferencia del agua. 0.4 metros. 0.4 metros más, menos densidad del aceite, 850 kilogramos de masa sobre metro cúbico y lo multiplicamos por la altura del aceite, 0.6. que sería esta diferencia de acá hasta acá, que sería el valor de H subíndice 2, ¿no? Y nos da un valor de ¿cuánto? 0.6 metros. Más la densidad del mercurio, 13.600 kilogramos de masa sobre metro cúbico y lo vamos a multiplicar por su altura. ¿Qué altura? 0.8 metros. ¿Ya lo vieron? ¿Está fácil? ¿Sí está fácil? Pues muchas veces estos programas los ponemos en un examen y puras fallas, fíjense. No, maestro, ¿cómo es posible? Y dos veces cuando yo me doy de todo, digo, ¿cómo es posible que los muchachos no sepan hacer un análisis, un balance? Vamos a suponer que yo quisiera hacer mi análisis dimensional. La presión manométrica del aire debería de ser equivalente. ¿Qué unidades tengo acá? Tengo metros sobre segundo cuadrado. ¿Okay? Y aquí en el paréntesis me quedan kilogramos de masa sobre metro cúbico, que multiplica a los metros. ¿Vale? Si esto es cierto, entonces tendría yo estos metros con estos metros cuadrados y nos quedan kilogramos de masa sobre segundo cuadrado. ¿Qué más nos quedaría? Metros, ¿no? Entonces, una forma es esta, fíjense bien. Si nos dan esas unidades, una forma es esta. Yo voy a colocar aquí un metro sobre otro metro y entonces no altera el producto porque es la unidad. Pero yo puedo juntar qué es un newton. Un newton es un kilogramo de masa que se mueve a un metro por segundo al cuadrado. Entonces aquí ya tengo los newton. Metro por metro cuadrado y me da los pascales. Y entonces el resultado de esto me tiene que dar en medidas de pascales. ¿Ya lo vieron? Entonces todo eso nos sirve para que nosotros hagamos las cosas correctas, ¿vale? Algunas veces usamos, por ejemplo, este manómetro trae bares, entonces hay que hacer una conversión al menos en bares, pero estamos muy atrasados porque normalmente en la industria petrolera, no más por lo regular se ocupan kilogramos o kilopascales, o se ocupan bares, o se ocupan PSI, sistema en inglés. Entonces hay detalles ahí donde creo que nuestros maestros se equivocan. Por ejemplo, en transferencia de calor siempre usan kilopascal, kilocalorías, calorías. Pues calorías es una unidad muy pequeñita. Nosotros quemamos calorías, imagínense, quemamos joules, no, pues estaríamos todos bien pinches flacos, ¿no? Entonces hay detalles ahí donde no coincide alguna información. ¿Cuánto nos da ese resultado? Ya se hicieron la operación. Recuerden, deben traer todos su calculador. ¿Cuánto? ¿Pascales? O aproximadamente aquí serían 97.8 kilos. Fácil el ejercicio, ¿sí? Entonces su calculadora, a vez en cuando saquen la calculadora, hayan perdido las calculadoras, esa calculadora después la andan perdiendo. Y dicen, vendo calculadora en 2.800 pesos, 2.300 pesos, 2.500 pesos, ya no la ocupa. Hay que agarrar esos onzos que vendan esas calculadoras, porque cuando la compramos costaba bien caro, ¿no? La Texas, la Voyage, carísimo. Pero ahora miren, todo sale más barato usado, pero bueno. ¿Tienen algún comentario? ¿Cómo lo hice? Está fácil, ¿verdad que sí? Bueno, pues esto se trata de la manometría. Y les traje un manómetro para que lo vieran. Esta cosa lleva como por acá así. Ahora hacemos un ejercicio. Y entonces
para que vean ustedes cómo es más o menos la estructura. Así me gustaría que después lo desarmaran o lo vieran en otro tiempo, en otro ratito, en otro tiempo, otro clase, lo desarmen, lo vean, qué tienen por dentro. O por ahí hay una clase y yo ya subí por ejemplo, las tareas. Entonces hay una tarea que dice clasificación de los manómetros, cómo se construye un manómetro. Repito, no son especialistas, pero sí deben de saber cómo funciona un manómetro, cómo hacer un balance. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, mandaron ustedes una. El número de ya está en el tubo de luz. Mi proyecto está en negativa. ¿Acá? Arriba, hasta arriba. Este no le cambió el signo, ¿verdad? Pero este debe ser signo ¿qué? Positivo. Positivo. Y los de del anterior. Los son positivo, positivo, positivo. Todos son positivos. ¿Ok? No lo había cambiado. Porque si no sacan la foto y después al rato. ¿Cómo era? ¿Y cómo era? Todavía no voy a borrar. Si quieren, voy a ocupar este espacio para hacer el problema número 6 y ustedes puedan pasar en el problema número 6. Y así nos vamos despacito. Recuerden que el día de hoy fácil lleva el problema número 8. Fácil. Al 8. Entonces, en la siguiente clase estaremos llegando 8, 9, 10, 11. Entonces, cuidado, yo espero que todos ustedes, todos saquen un 4. Voy a poner 4 problemas. Tipo A, examen tipo B y tipo C. Si sacan otro 4, ya tienen un 4 en fenómeno de transporte, ya tienen un 8. Pero mientras... Yo tengo una pregunta respecto al problema. Cuando ponen el punto de origen ya en el tanque, el primer balance, Ajá. ahí, ¿por qué no se toma en cuenta la columna de agua que está a la izquierda? ¿Está? ¿Toda esa columna? ¿Todo se vuelve? Porque el teorema de Pascal nada más se basa en las diferencias de altura. diferencia de altura. Entonces, por ejemplo, esta diferencia de altura es esta. Básicamente, es el área bajo la curva. Entonces, básicamente sería, esto para nosotros sería el H cerito y hasta acá llegaríamos al H1. Y como este es vertical, entonces esta de acá viene el teorema de Pascal. Y dice que la diferencia de presión es igual a la densidad, la gravedad y la delta de H, donde el H cerito, ¿verdad?, sería un valor mayor y un valor menor, por eso da el signo también negativo. Entonces, son las áreas bajo la curva. Entonces, por ejemplo, también sería otra área bajo la curva. ¿Ok? Este también sería un área bajo la curva. Y lo que realmente está sacando áreas bajo la curva son integrales. ¿Vale? Si fuéramos matemáticos, si yo fuera maestro de matemáticas, entonces estaría diciendo, bien chavos, vamos a hacer integral de aquí hasta acá. Nos diría, estoy güey. Entonces estaríamos hablando, pero como nosotros no necesitamos esa matemática tan avanzada como Cauchy, como les decía, hacer de los tensores. Imagínense si me pongo a dar fenómeno de transporte como matemático, pues eso va a ser un reprobadero sabroso, porque algunos me van a entender así, no, pues yo es que no llevé bien matemáticas, pero nosotros somos a ese nivel de matemáticas. ¿Ok? Entonces, hay cosas que tenemos que llevar ya a nivel ingeniería. ¿Ok? Pero como tú ya eres un tipo que ya llevaste unas básicas, entonces sabes, este es el área por la curva y resuelvo un problema. ¿Ok? Por ejemplo, hay muchas ecuaciones. Por ejemplo, el valor de pi por radio al cuadrado. Si hay una fórmula para sacar pi por radio al cuadrado, ¿de dónde sale pi por radio al cuadrado? ¿De dónde sale la forma de una esfera? También hay una forma para sacar la forma de una esfera. Todo eso nos sirve a nosotros, pero repito, lo que queremos nosotros es simplificar rápido, porque necesitamos resultados. Si alguien como matemático nos dijera, mira, primero sacas después sacas después sacas las áreas, pues dejaremos perder el tiempo. Hay otros maestros que usan otra cosa. Por ejemplo, colocan completamente una horizontal, pero la colocan sobre un punto conocido. Entonces colocan un punto conocido acá y empiezan hacia arriba, colocan un punto. Entonces, maestros, por ejemplo, no sé, Valderas a lo mejor ocupa eso. No sé, hay varios maestros que usan otra forma.
pero están equivocados porque, vuelvo a repetir, somos ingenieros químicos industriales. Imagínense si yo me fuera a dar matemáticas, no, me iban a dar una chinga ya abajo. Sí, porque no soy tan matemático como, a lo mejor si me pongo a repasar matemáticas y todo, tú la haces, ¿no? O la hacemos, pero ya tenemos un punto de vista, ingenieril, y cambiar, ser ingenieril y pasar a ser básico, pues nos hace daño. Es como, por ejemplo, un maestro de matemáticas, ya tiene toda su vida dando matemáticas, se vuelve abstracto. Cuando llega acá a dar ingeniería, pues siempre va a meter sus matemáticas favoritas, ¿no? Pero no lo vamos a entender porque no tiene la línea de ingeniero, aunque sea ingeniero, ya es matemático. Y por más que tú le dices, es ingeniería, no, es que es matemáticas. No lo quitas de su lugar, de su línea. Los licenciados siempre van a hablar de forma licenciado, los abogados, todo eso en nuestra línea. Bueno, para el problema número que sigue, fíjense. Problema número 6. No voy a borrar esto para que se quede como antecedente. Problema.